Bajos de Mena se construyó fundamentalmente, el problema social que se construyó fue en la década de los años 90. Y a pesar de que había así algunas villas, poblaciones mucho más antiguas, de hecho ahí están las villas más antiguas de la comuna. Sin embargo, el serio problema y el gueto que se llamó de pobreza se fue construyendo en los años 90 con lo que fue la radicación de campamentos en ese sector y que obedecía a una política habitacional que lo que hacía era privilegiar la cantidad por sobre la calidad en la entrega de la vivienda. Y en definitiva lo que se produjo fue lo que todos hemos conocido, un lugar de mucha segregación, un lugar con mucho hacinamiento, un lugar muy alejado del resto de la ciudad y que en definitiva dificulta mucho a las personas, por ejemplo, conseguir pega, porque viven lejos, tienen que levantarse muy temprano, llegan muy tarde, eso quita tiempo para compartir en familia. Entonces, la situación de Bajos de Mena es una situación que se originó hace muchos años y que de a poquitito se ha ido revirtiendo a través de la implementación de distintas políticas sociales que han permitido abordar con mayor integralidad la necesidad de las personas del sector. ¿En qué etapa va ahora la construcción de esta nueva vivienda? Puntualmente con la construcción de las viviendas, que es una de las facetas de la intervención que hay en Bajos de Mena, que es importante entenderlo, porque está la construcción de viviendas, pero también se construyó en Bajos de Mena, y también quedan por construirse, algunos servicios que son muy importantes para la comunidad. Por ejemplo, una comisaría. Para que la gente se haga una idea, en Vitacura viven 80.000 personas y en algún minuto tuvieron más de una comisaría. Sin embargo, en Bajos de Mena son 130.000 personas y no tenían una comisaría hasta hace un año atrás. Esa comisaría logramos que se instalara además en el corazón de Bajos de Mena. La municipalidad financió la instalación de un cuartel de bomberos y también logramos junto al Ministerio de Vivienda construir sobre un ex vertedero, que es el vertedero La Cañamera, un parque que se hizo un sellado especial, vino la gente de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y colaboró en definitiva con apoyo técnico especializado y opinión para poder construir este parque. Y hoy día tenemos un parque de 3 hectáreas. Entonces, ¿qué es lo importante? Que se ha abordado de manera más integral que como se abordó antes. Y con relación a las viviendas, las etapas han sido múltiples. Hubo una etapa original que consistió en la demolición de viviendas, y en ese plan de demolición, que tal vez algunos se acuerdan porque el puntapié inicial fue la demolición de los bloques Francisco Coloane, y hubo una foto que dio para muchos memes donde el presidente voló y tuve la fortuna de estar cerca y poder ayudarlo en ese momento. Pero en definitiva lo que se hizo fue demoler Francisco Coloane para generar un programa que se llama Segunda Oportunidad. Esa demolición de Francisco Coloane y de Cerro Morado, que son las 2 villas originales, durante mucho tiempo estuvo en proceso porque se originó una serie de problemas con quienes eran los propietarios y quienes eran también, en algunos casos, tomadores ilegales de algunos departamentos. Entonces, ya se inició una de las etapas de construcción de las casas y también departamentos, pero de otras condiciones totalmente distintas a lo que se construyeron antes, que ya va avanzando rápidamente y que en definitiva va a permitir que los que se quisieron quedar se puedan quedar en buenas condiciones. Porque muchos de los vecinos no querían irse, querían quedarse en Bajos de Mena porque tienen sus redes sociales en Bajos de Mena, sus apoyos, sus familiares, sus amigos, y de alguna manera sus hijos también ya llevaban tantos años en el colegio o ya habían salido del colegio, ya habían hecho sus amistades en el sector. Por lo tanto, también hay un tejido social que hay que respetar. Por eso, en definitiva, lo que se hizo y se trabajó con el Ministerio de Vivienda de la época fue generar alternativas de salida. Los que eran propietarios y se querían quedar, los que eran propietarios y querían salir, aquellos que eran familiares de propietarios y que estaban usando las viviendas y tenían que también tener alguna oportunidad para salir, personas que querían irse a través de un subsidio nuevo de vivienda y otros que querían irse a través de la venta de su vivienda al Estado. ¿Ya? Entonces hubo distintas formas en que la gente pudiera tener los recursos necesarios para poder tener una nueva vivienda. Y es Francisco Coloane, Cerro Morado, pero también se comenzó a demoler
y esto fue cuando fue en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, en el Volcán 2 también, porque el Volcán 2, las demoliciones no tenían el sentido de volver a construir viviendas ahí, ¿ya? El programa Segunda Oportunidad, que se origina en el gobierno del presidente Piñera, tiene la misión de buscar una solución habitacional y construir viviendas también, incluso en el lugar, pero de mejores condiciones. Pero la demolición que se hizo durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet de algunos bloques sociales en el Volcán 2, lo que buscaba era consolidar en Bajos de Mena lo que se llama un centro cívico, que es un espacio donde se puedan instalar nuevos servicios para la comunidad de Bajos de Mena. Porque uno de los problemas que logró detectarse, que era fundamental resolver, era que era necesario vincular a la gente de Bajos de Mena con el Estado, con empresas, y no simplemente lo que se hizo durante los años 90, que fue construir viviendas sociales, apiñar a la gente y dejarla botada en una esquina de Santiago. ¿Para cuándo estiman que se entregue ya esta vivienda? Ese es un proceso que en realidad depende mucho del Servio Metropolitano, depende más del Ministerio de Vivienda. Pero la primera etapa no debiera demorarse más de un año en ser entregada, la que ya se está construyendo. Nosotros, de hecho, tuvimos la precaución de que no se hiciera una ceremonia de primera piedra hasta que ya se hubiera comenzado a construir. Y ya se había comenzado a construir las calles, el tejido, los distintos sectores, ¿no es cierto?, el tejido urbano, y recién ahí nosotros aceptamos que se hiciera la ceremonia de primera piedra. ¿Cree que en materia de integración social la comuna ha ido avanzando? Sí, nosotros hemos tenido un salto inmenso los últimos 20 años en Puente Alto. Evidentemente, lo que es Bajos de Mena ha sido un símbolo, pero no solo eso, también lo que hemos hecho en el resto de la comuna. Nosotros hemos ido consolidando infraestructura comunitaria, hemos ido consolidando, por ejemplo, espacios donde los vecinos tienen lo que nosotros llamamos centros de extensión, que son descentralizaciones de la municipalidad. Somos una comuna de 700.000 habitantes, somos la comuna más poblada de Chile ya por tercer censo consecutivo. Y lo que hemos hecho es acercar los servicios a la comunidad, o sea, hemos buscado esa descentralización. Entonces, la integración y vencer esta desigualdad ha sido, claro, sí, en Bajos de Mena y en el sector poniente, también en Gabriela Poniente, pero en el sector oriente, por ejemplo, hemos también hecho inversión con estos centros de extensión y también el gobierno ya anunció, después de que nosotros requiriéramos inversión para la clase media, el gobierno anunció que dentro de sus prioridades para la extensión de las líneas del metro viene ahora una línea por Avenida La Florida y Camilo Enrique hasta lo que nosotros llamamos la Puerta de las Vizcachas, ¿ya? Entonces, en definitiva, estamos hablando de integración en los distintos sectores de la comuna, pero también integración de Puente Alto con el resto de la ciudad, que a nosotros nos interesa mucho, la extensión de la línea 4 desde la plaza de Puente Alto a través del sector antiguo, que nos interesaba mucho, para llegar a viviendas que tienen 40, 50 años. Hay adultos mayores que viven en todo el sector de la Maipo, la Pedro Aguirre Cerda, la Nocedal, la San Jerónimo, que nosotros queremos que tengan servicio de metro y que además le dé plusvalía a la comuna y además también conectar Bajos de Mena, que también con eso rompemos un ciclo de segregación muy grande que ha tenido la comuna. Pero, por ejemplo, esfuerzos que hemos hecho desde la municipalidad, instalamos una antena en uno de los cerros de la comuna, desde la cual transmitimos Wi-Fi gratuito a las sedes sociales y en Bajos de Mena también, además, a colegios y a distintos espacios comunitarios, porque nos interesa que la gente que no tiene necesariamente 30 lucas para tener internet en la casa pueda tener acceso gratuito a internet como una manera también de vincularlos a ese mundo paralelo que hoy día es lo digital, las redes sociales que te permiten conseguir pega, postular a pegas o también tener amistades, que muchas veces son justamente una llave de entrada a los trabajos. ¿Cuáles son los pasos a seguir en materia de integración social? ¿Tienen algún proyecto en mente, así como en comuna, con respecto de si mejoran esta calidad? Claro, en cuanto a la integración social, son, como explico, son diversas las medidas, las inversiones, las políticas que estamos implementando, ¿ya? Desde integración, por ejemplo, social de personas en situación de discapacidad. A diferencia de lo que está pasando en el resto de comunas del país, a contrapelo, nosotros acabamos de abrir una escuela nueva. Muchas comunas al revés, están cerrando escuelas. Nosotros acabamos de abrir una escuela nueva y es una escuela dirigida a personas en situación de discapacidad,
¿ya? Para justamente lograr una integración con ellos. Hicimos una inversión especial para un programa que se llama Ventanas Abiertas, que es una suerte de ambulancia que tiene muchos vidrios y que nos permite a los postrados, que son más de 2.000 en la comuna de nosotros, poder hacer un proceso de reinclusión social. Entonces, como comuna estamos haciendo esfuerzos en distintos ámbitos, en el área educativa, por ejemplo, y en el área de vivienda en particular, también. Nosotros somos la primera comuna del país en la que se construyó un proyecto que se llama de integración social. Cuando en los decretos de vivienda del Ministerio de Vivienda entregaron la posibilidad de mezclar en los proyectos habitacionales viviendas de lo que se llamaba Fondo Solidario 1, sin deuda, y otras que eran financiadas a través de deuda en el banco, nosotros fuimos la primera comuna que incentivó la construcción de proyectos de esta naturaleza. Y hoy día hay una villa emblemática en la comuna que se llama San Alberto de Casas Viejas, que tiene varios miles de habitantes y que en definitiva es producto de esa política social de integración. Es decir, nosotros hoy día no estamos hablando de integración ni recién construyendo algo para integrar. Nosotros ya lo construimos hace años y hoy día ya estamos en una etapa 2.0 o 10.0 que tiene que ver también con la implementación de servicios para lograr que esa integración sea efectiva. ¿Qué le parece que el alcalde de la comuna de Las Condes esté ahora llevando a cabo un proyecto de vivienda social ahí en la comuna? ¿Cree que este es un modelo integrativo para ese sector? A mí me gustaría que todos estos proyectos se desarrollen en Las Condes, Lo Barnechea, en todas partes. Yo sí creo en la integración social. Igual que el alcalde, ¿no es cierto? Igual que muchos alcaldes que están sacando proyectos adelante. Me interesa sí que la verdadera integración social se produzca intercomunas, porque tampoco sirve hacer un proyecto de integración social en el que solo lleguen personas que son de la comuna en donde se está construyendo el proyecto. La verdadera integración es que, según el catastro de déficit habitacional que hay en la región, cada proyecto de integración le dé cabida a personas de las distintas comunas que tienen necesidades, ¿ya? Porque no nos sirve construir, no sé, un proyecto donde va a haber 200 viviendas de integración, pero 5 van a ser para personas que vienen de fuera de la comuna. En realidad, entonces no se produce mucha integración social, porque hay ciertas comunas en que los grupos socioeconómicos son bastante homogéneos, ¿ya? Si usted me dice a mí, no sé, obviamente las comunas del sector oriente, hay, ¿no es cierto?, grupos relativamente homogéneos. Entonces, la manera real de que haya integración es lo que estamos haciendo, de que se mezclen grupos socioeconómicos, ¿ya? Y de que venzamos también esas brechas que hay muchas veces de desconfianza, esas brechas de discriminación que hay. Porque la gente lo que necesita son oportunidades, es trabajo, son buenas condiciones para vivir, dignidad. Y eso es lo que nosotros tratamos de implementar y sacar adelante a través de distintas políticas sociales. Y usted me pregunta si estoy contento, feliz de que se hagan proyectos de integración también en comunas del sector oriente. Claro que sí. Pero no solo para la gente del sector oriente. Lo que necesitamos es que eso realmente integre también a personas que necesitan, por ejemplo, tener pega y que justamente a veces no tienen la formación profesional para vivir en esos lugares, pero sí, por ejemplo, pueden prestar servicios en las comunas del sector oriente. Mucha gente estaría feliz de poder vivir ahí y no tener que desplazarse 2 horas desde distintos sectores de Santiago para ir a trabajar al sector oriente. Si usted ve el movimiento que hay en Santiago, se produce una migración en la región metropolitana muy grande diariamente hacia el sector oriente, de gente que va a prestar servicios.